le queda rato. ¿Vale? Y nada más así de manera general, pues acuérdense, pues el grupo, a ver, déjenme poner esto de aquí está. Este es el grupo carbonilo, el carbono unido al doble enlace oxígeno. Si uno de sus sustituyentes es un hidrógeno, pues hablamos de un aldehído. Si es un grupo R, hablamos de una cetona. Y para el caso de los ácidos carboxílicos, si su sustituyente es un grupo hidroxilo, un OH, característico, por ejemplo, otras cosas que han visto, como los alcoholes, entonces ahí recibe el nombre de ácido carboxílico. Y en particular, este grupo de aquí, el carbono, doble enlace oxígeno y enlace a OH, se conoce como el grupo carboxilo, este cachito de aquí. ¿Vale? Las formas en cómo se escriben sus fórmulas moleculares son cualquiera de estas dos, y ya obviamente lo que signifique la R, pues dependerá de que esté unido al grupo carboxilo. Y como nota también importante, al igual que los aldehídos, los grupos carboxilo, o sea, el ácido carboxílico, siempre va a estar en algún extremo de una cadena de un compuesto. ¿Vale? Y una cosa bien interesante que tienen los ácidos carboxílicos, y de hecho este es uno de los grupos, es uno de los grupos funcionales, pues tiene muchísima importancia en química orgánica, y es que se le conoce como grupo parental. Es decir, a partir de él se pueden producir un montón de otros compuestos, entre ellos todos estos que ven aquí, ¿vale? Y entonces a este grupo de compuestos se les conoce como los derivados del ácido carboxílico, los cloruros de acilo, los anhidros ácidos, los ésteres, los nitrilos y las amidas. Primarias, secundarias y ternarias, ¿vale? Entonces, como ven, pese a que se trata de un solo grupo funcional, en realidad de él se pueden derivar muchos. ¿Qué implicación tiene esto? Pues que hay diversas reacciones, una cierta cantidad de reacciones que son relevantes, principalmente, por ejemplo, para la producción de este tipo de compuestos, ¿vale? Perdón. ¿Vamos bien ahí? Ah, sí, sí. ¿Perdón? Se me olvidaba que no nos ve, nada más estamos ahí Sí, moviendo. no, acuérdense, o sea, para ver sus caras tengo que hacer esto. No puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Ok, sí. Bueno, al Sí, menos presentando toda la pantalla. Entonces, luego por eso, si les hago una pregunta, acuérdense, no me contesten con un gesto, sino verbalicen. Ahora, para que no se me vayan aburriendo y vayan viendo por dónde van los tiros de estas cositas interesantes, vamos a ir viendo hoy unas tres notas curiosas respecto a compuestos que poseen el grupo carboxilo, perdón. Por ejemplo, como primer nota curiosa, tenemos al ácido láctico, esta molécula de acá arribita, y aquí enmarcado es donde se encuentra su grupo carboxilo, ¿no? El carbono, doble enlace oxígeno y un enlace sencillo a un OH. Y esta molécula, ¿por qué es interesante? Bueno, entre otras cosas, aquellos a quienes les guste hacer ejercicio y se hayan documentado sobre este, el cansancio y dolores musculares, tal vez en algún momento hayan escuchado este compuesto, el ácido láctico. ¿Y qué tiene de peculiar el ácido láctico? Bueno, aquí vienen unas descripciones interesantes al respecto, bla, bla, bla. Pero lo que ligaban, a lo que lo ligaron durante muchos años es que la acumulación de este compuesto en los músculos, en los tejidos musculares, era el principal responsable de que cuando ustedes estuvieran haciendo ejercicio, les empezaran a doler los músculos. ¿Sí? Quien sea que haya hecho ejercicio de cualquier tipo, pesas, algún deporte, o correr o cualquier otro tipo de ejercicio, ha sentido en algún momento después de una sesión o durante una sesión intensa de ejercicio o al prolongar el ejercicio, que le empiezan a doler los músculos. Y si lo prolonga, llega a tal grado donde tiene que detener completamente el ejercicio, para decirlo entre comillas, que el músculo descanse, porque el dolor empieza a incrementarse cada vez más, más, más y más. Y entonces, como curiosidad, resulta que durante el proceso de descomposición de la glucosa para obtener energía, cuando este proceso se lleva a cabo a través de una respiración molecular anaeróbica,
que se favorece durante sesiones prolongadas de ejercicio, pues resulta que termina con la producción del ácido láctico. Y como su nombre lo dice, pues es un ácido, lo cual altera el pH y eso tiene consecuencia en otros procesos metabólicos. Entonces, durante muchos años los científicos notaron, por ejemplo, que en experimentos con animalitos, cuando sometían los músculos a un estrés constante, se hacía esta concentración de ácido láctico y dijeron, después de ciertas pruebas, pues que eso debía ser la causa de que uno tuviera que detener el ejercicio. Sin embargo, pues la ciencia progresa y las investigaciones actuales dicen, pues sí, muy chida tu teoría del ácido láctico, pero actualmente se sabe que hay una lista de diversos factores que afectan en esto. O sea, no solo el hecho de que se acumule el ácido láctico tiene que ver con que los músculos empiecen a doler y uno tenga que detener el ejercicio, sino hay una lista de factores, tanto, por ejemplo, como el pH, como otra lista de ciertos compuestos y ciertas sales que están involucradas en estos procesos metabólicos que en conjunto hacen que los músculos duelan y uno se tenga que detener, ¿no? Digo, aquellos que hayan hecho ejercicio, por ahí va la explicación. Y si a alguno de ustedes estos temas les parecen como de interés para ahondar en ellos, pues aquí hay un par de publicaciones muy interesantes al respecto. La primera es una página de divulgación de avances científicos y esta es patrocinada por Pfizer. El único aspecto negativo es que no tiene como tal citas a sus referencias de lo que dice, pero bueno, no aborda este aspecto de el ácido láctico. Y otro pues ya es un review, o sea, una compilación de los trabajos más relevantes hasta el año de su publicación, en este caso 2017, sobre las causas de lo que se conoce como la fatiga muscular, es decir, que te duelan los músculos y tengas que detener. ¿Vale? Y estos avances científicos son relevantes ya nada más para terminar con esta nota, porque cuando esta información suele llegar al público, mucha de la información casi toda la información que tiene que ver con la salud, deriva en que se aproveche y se pueda tergiversar para proponer rutinas de ejercicio, dietas, tratamientos de belleza, productos milagro y una serie de mercadotecnia, que aprovecha la información científica del momento y la puede tergiversar o doblar a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, esto del ácido láctico, si lo buscan, lo googlean, van a encontrar N páginas donde hablan de recomendaciones de ejercicio para disminuir la concentración de ácido láctico en sus músculos, para consumir el ácido láctico en sus músculos y que puedas prolongar tus sesiones de ejercicio, para dietas, para también lo mismo, ¿no? Disminuir la cantidad de ácido láctico que produces en el momento de hacer ejercicio y que rinda más tu sesión. O todas estas cosas que simplemente aprovechan un aspecto de todo el conocimiento científico para favorecer una mercadotecnia, ¿no? Entonces, este es uno de esos ejemplos de malversación del conocimiento, ¿vale? Entonces ahí tengan como esta pequeña nota curiosa. Y bueno, no, están estas ligas por si es de su interés abordarlo. Acuérdense, siempre les paso las presentaciones de las unidades, entonces pues ya después de ahí pueden revisar estos artículos si son de su interés. Ahí está. Ahora, bueno, regresando a los ácidos carboxílicos, pues bueno, nos recordaremos, hablando de sus propiedades, que en el caso de aldehídos y cetonas mencionábamos que sus propiedades físicas, específicamente su solubilidad, su punto de fusión, bueno, su solubilidad en agua, perdón, su punto de fusión y su punto de ebullición, se veían o eran principalmente determinados por la presencia de este grupo carbonilo, ¿no? Y esto hacía que estos compuestos tuvieran o fueran bastante más solubles que otros compuestos orgánicos como alquenos y alquinos o todos estos hidrocarburos, debido a que esta polaridad le permitía disolverse mejor en agua, ¿no? Y que hasta cierta cantidad de carbonos, estos compuestos eran completamente solubles, por ahí andaba el valor entre 4 y 5 carbonos de cadena de longitud, ¿no? De esta R. Y que como el sustituyente era diferente entre aldehídos y cetonas por este hidrógeno de aquí, pues también la solubilidad entre ellos variaba ligeramente, ¿vale? Bueno, en el caso de los ácidos carboxílicos, pues eso no cambia.
como sigue estando bueno, no cambia en esencia el aspecto, ¿no? Como sigue estando presente ese grupo carbonilo, ese carbono doble enlace oxígeno, pues eso ya les garantiza solubilidad en agua. Pero la presencia de este otro grupo OH hace que tengan una mayor solubilidad en agua. ¿Por qué? Porque pueden formar más enlaces con las moléculas de agua a través de los puentes de hidrógeno, ya sea recibiéndolos, como es el caso de los oxígenos, o permitiendo su formación a través del hidrógeno, es decir, él proporcionando el hidrógeno para formar este enlace, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que los ácidos carboxílicos suelen ser más solubles que aldehídos, que cetonas e inclusive que alcoholes, ¿no? Por supuesto, estoy nada más refiriéndome ahorita de solubilidad en agua. Además de eso, gracias a estos dos sitios para formar enlaces, es que los ácidos carboxílicos también son muy solubles en alcoholes e inclusive en ciertos solventes no polares como el cloroformo, ¿no? Acuérdense, el cloroformo es esta cosa que las películas usan para referirse a sustancias para dormir a las personas, pero ya en los laboratorios cloroformo usado con las medidas de seguridad adecuadas, pues es un solvente muy utilizado para diversos tipos de procesos orgánicos. Ahora, esta peculiaridad de estos dos grupos aquí de oxígeno que posee, no solo le permiten formar enlaces, ay, perdón, no solo les permite formar enlaces, puentes de hidrógeno con el agua, sino que también, a diferencia de los aldehídos y las cetonas, puede formarlos entre él mismo, ¿no? Los ácidos carboxílicos, a diferencia de, les digo, aldehídos y cetonas, pueden formar puentes de hidrógeno consigo mismos. ¿Y esto qué significa? Pues que esto les va a conferir mayor estabilidad a estas moléculas, ¿sí? Y eso, pues, cuando hablamos de estabilidad en esta cuestión de enlaces, se traduce directamente en los puntos de ebullición y de fusión, los cuales son más altos para ácidos carboxílicos que para aldehídos, perdón, cetonas y alcoholes. Entonces ya vemos la primera diferencia, pese a que ambos poseen el grupo carbonilo, este sustituyente hace completamente la diferencia en sus otras propiedades. ¿Vale? Y bueno, el hecho de también una curiosidad, acuérdense que también hablábamos de que el doble enlace carbono-oxígeno pues presentaba resonancia, es decir, este doble enlace se podía deslocalizar hacia el oxígeno. Pues ahora al tener otro oxígeno significa que tenemos más estructuras resonantes, ¿vale? Y esto pues, ¿qué importancia tiene? Pues entre otras cosas, entre ellas la estabilidad de una molécula, también implica que puede presentar diferentes sitios de reacción y esto se puede traducir en diferentes mecanismos de reacción, es decir, cómo se puede, qué paso seguiría o por dónde serían las interacciones para reaccionar con otras moléculas y a su vez puede derivar en la producción de diferentes subproductos para una misma reacción. ¿Vale? Entonces ya estaríamos hablando ahí de rendimientos en función de cuál fuese la ruta de reacción. ¿Vale? ¿Vamos bien aquí? A ver, ahora sí hago el cambio. ¿Sí? Por ahí recordarán que les preguntaba en su examen anterior que por qué aldehídos y cetonas presentaban mayor o menor solubilidad que otros compuestos. Y bueno, no, ya cuando les pasé el examen resuelto, pues ahí vieron, no, la razón, que era como correctamente, pues la cuestión por la presencia del grupo carbonilo, ¿no? Y la polaridad que este grupo aportaba a la molécula. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, en el caso ahora de aldehídos y cetonas, perdón, de ácidos carboxílicos, pues también agreguen la nota de que puede formar más puentes de hidrógeno y que además puede formar puentes de hidrógeno consigo mismo, ¿no? Entonces es una de las propiedades que hace que bueno, es una de las cualidades que hace que sus propiedades físicas se modifiquen. Ok. Sobre estas cuestiones de los puntos de fusión y ebullición, como les mencionaba, suelen ser mayores que alcoholes, aldehídos y cetonas, y aquí algunos ejemplos entre ellos de sus puntos de ebullición. Y en cuanto a los puntos de fusión, pues les decía, ¿no? También suelen ser mayores, pero
Pero, aquí hay una nota, que no, bueno, que vale la pena mencionar, y es que en cuanto a la cadena alifática, o al hidrocarburo, o al grupo arilo, acilo, o el aromático, o lo que sea que esté como sustituyente R del grupo carboxilo, si esta o este esqueleto de carbonos posee dobles enlaces carbono-carbono, estos enlaces tienen como efecto lo contrario, es decir, disminuyen los puntos de fusión del compuesto. La teoría o la explicación de por qué ocurre esto, pues pueden visualizarlo de esta manera. A final de cuentas, cuando hablamos de un cambio de estado, es decir, pasar de un sólido a un líquido, lo que estamos diciendo es que le dimos o le inducimos suficiente energía al conjunto de moléculas como para que ellas se separen las unas de las otras, ¿no? Recordando nada más esta cuestión física de los estados de agregación, perdón. Cuando hablamos de que un material es sólido, pues estamos indicando que sus átomos o sus moléculas, en el caso de compuestos, están tan cerca que esto le confiere rigidez al compuesto. Cuando le agregamos energía, hacemos que las moléculas se empiecen a moverse, se empiecen a vibrar, por decirlo así, se alejen unas de las otras y al alejarse disminuye la rigidez del compuesto y pasamos a un estado líquido. Si le seguimos induciendo más y más energía, pues las moléculas se alejarán cada vez más y entonces pasaremos del estado líquido al gaseoso, ¿no? Bueno, la presencia de estos dobles enlaces, principalmente lo que va a afectar es lo que se podría decir como el empaquetamiento, ¿sí? Algunos autores lo explican desde la perspectiva de energías de London a la dispersión de London, otros lo simplifican y hablan nada más de que vuelve inestable o disminuye la estabilidad de la formación del sólido cristalino. Una forma también sencillita nada más de verlo, pues es en cuanto al empaquetamiento molecular. La presencia de estos enlaces, por ejemplo, muchas veces se nos presenta que para hidrocarburos, pues suelen ser cadenas, más o menos planas, ¿no? Bueno, la presencia de dobles enlaces lo que hace es doblar esa cadena plana y en vez de ser entonces una cadena lineal, empieza a tener como ciertas protuberancias, ciertos dobleces, por decirlo así, en los puntos del doble enlace. Y entonces esto va a afectar de la forma en qué tan cerca pueden estar o qué tan bien se pueden empaquetar las moléculas, ¿no? No es lo mismo empaquetar, si lo quieren ver así, de una manera muy chusca. No es lo mismo agarrar un conjunto de plumas, que son perfectamente rectos, a agarrar objetos con deformidades, ¿no? Si quisiera agarrar, yo qué sé, este termo y pegarlo junto con esto, pues esta deformidad de aquí va a impedir que se puedan empaquetar lo más cerca posible. Si lo quieren ver así como una manera análoga o algo chusca, esta cuestión del empaquetamiento molecular, no sin entrar en aspectos más complejos como teorías de cristalinidad o aspectos de difracciones u otras cosas menos facilitas, pues lo pueden ver así, ¿no? Mientras más deformidades o más bultos tenga una molécula, pues eso se ve traducido en qué tan cerca puede estar uno de la otra, ¿vale? Y esto también, pues ya luego lo pueden traducir a cuestiones como puntos de reacción, impedimentos estéricos o todas estas cosas que tienen que ver con el tamaño y el acomodo de las moléculas uno con los otros, ¿no? En fin, resumen ejecutivo, puntos de fusión y ebullición mayores a menos de que existan dobles enlaces carbono-carbono, ¿vale? Ah, ya que se me olvidó quitar esta. Bueno, no, la imagen de la resonancia. Y pues para hablar de eso, como siempre, es a veces más sencillo poderlo observar a través de tablas que nos hablen de los puntos de fusión, eso es la MP, el melting point, o puntos de ebullición, que eso es la BP, ¿vale? Boiling point. Ahí se me olvida la palabra. Chalala, chalala. Ahora, vamos con la nomenclatura. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? Todo bien, profe, todo bien.
Vale, les decía, vamos a tratar de ver algunas cositas un poquito más rapidito, como estas cuestiones de las propiedades, pues es prácticamente la misma explicación que para aldehídos y cetonas, como les decía, nada más que pues la presencia de este grupo OH, los vuelve más solubles debido a la formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Asimismo, la presencia de este grupo OH y la formación de puentes de hidrógeno consigo mismo hace más estable la molécula, lo cual incrementa sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición, ¿vale? Ahora, sobre nomenclatura, nota curiosa 2. Y es que resulta que, por ejemplo, los nombres que vimos de aldehídos y cetonas la unidad pasada, en realidad, sus nombres comunes, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el acetaldehído, o el formaldehído, o estos nombres que no tienen que ver con el nombramiento de la cadena de carbonos, sino que son los nombres que derivan luego eh, de ciertos, de costumbres o de ciertos compuestos naturales, debido a que estos compuestos tienen pues, cientos de años conociéndose. Bueno, como nota curiosa, resulta que todos los nombres o los nombres de todos o casi todos los aldehídos y las cetonas, en realidad, sus nombres comunes son derivados de los nombres de los ácidos carboxílicos, ¿vale? Asimismo, otro tipo de compuestos, diversos otros compuestos, como por ejemplo el benceno o el propano o algunos otros alcoholes también. Todos esos nombres en realidad fueron derivados de los ácidos carboxílicos a partir de los cuales se pueden obtener esos compuestos. Entonces, esto significa que, o en qué se traduce, que aún a la fecha de hoy, o sea, aún hoy en día, mejor dicho, pese a que la IUPAC todos los años hace esfuerzos porque se elimine el uso de los nombres comunes o tradicionales para favorecer un sistema o los nombres sistemáticos para que sean lo más entendibles posibles en todo el mundo, pues realmente es muy difícil hacerlo con los ácidos carboxílicos, debido a que sus nombres comunes tienen cientos de años usándose y aún a la fecha se siguen usando preferentemente en lugar de los nombres sistemáticos de la YUPAC. Y unos ejemplos clarísimos son, por ejemplo, el ácido fórmico o el ácido acético, que son de los primeros, cuando son cadenas de uno y dos carbonos, son los nombres que se favorecen principalmente sobre los nombres de la YUPAC. De hecho, casi siempre los van a encontrar así. El ácido benzoico, el ácido propiónico, y todos estos en realidad se suelen nombrar con los nombres tradicionales, ¿no? Entonces hay una pequeña curiosidad de que muchos de los nombres que han visto hasta el momento de otros compuestos derivan en realidad de los ácidos carboxílicos. Ahora bien, ¿cómo los vamos a nombrar? ¿Cuáles son las reglas que vamos a seguir? Y están facilitas. Todos, absolutamente todos los ácidos carboxílicos, siempre y cuando el grupo del ácido carboxílico sea el de mayor peso, lo cual suele ser así, van a iniciar con la palabra ácido. Y hasta el final del nombre, una vez que hayamos dado nombre a lo que sea que contenga el esqueleto que acompaña al ácido carboxílico, vamos a utilizar la terminación oico. Por ejemplo, si mi estructura o si la R, por decirlo así sencillito, que acompaña a mi grupo carboxilo, a mi CO2H, es un solo carbono, pues entonces sería el ácido metanoico, ¿vale? Y como nota también ahí para describir los nombres, la palabra ácido, como luego esto puede hacer que sea bastante más largo el nombre, la palabra ácido es aceptable que la abrevien como AC punto, poniendo la respectiva tilde sobre la A, ¿vale? Entonces cuando aborden en diferentes textos en español para esta nomenclatura y vean una AC punto, siempre se refiere a que es un ácido, ¿no? Y bueno, para no perder las buenas costumbres, ¿cómo sería nombrarlos en inglés? Es exactamente el mismo concepto, simplemente que en inglés la palabra ácido queda hasta el final.
y en vez de ser oico, bueno, y en vez de ser oico, la terminación es simplemente oic. ¿Sí? Si usamos el mismo nombre, lo podemos regresar acá para ver en esta tabla, y lo tenemos aquí. Para un solo carbono, pues es el metano, entonces es el metanoic acid. Aquí no ponen acid porque todos, como son ácidos carboxílicos, terminan en acid, pero su nombre sería metanoic acid. O en español, su nombre sería ácido metanoico. ¿Vale? Nada más para que tengan ese aspecto. Y esto es lo que les decía. Casi nunca van a escuchar que alguien diga, oh, sí, el ácido metanoico. Cuernos, la mayoría de la gente le va a decir ácido fórmico, inclusive en los laboratorios. Lo mismo con el ácido etanoico y el ácido propanoico. Van a ser ácido acético y ácido propiónico. ¿Sí? El ácido benzoico y todos estos es lo que les decía, imperan los nombres comunes. ¿Vale? Ahora, ahí se me fue la imagen. Vale. Entonces, pues facilito, ¿no? Ácido algo oico. Vamos a ver unos ejemplos. El primer compuesto. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Este no es el ácido metanoico. Ah, no, sí, ando mal, perdonen, el calor. ¿Cuántos carbonos tiene este compuesto? Tiene uno, únicamente por el mismo carbón del grupo, perdón, del grupo carboxilo. Entonces es un metano, ácido metanoico, o su nombre común, ácido fórmico. El segundo, ¿cuántos tiene? Uno, dos, es el ácido etanoico, ¿vale? Ahora, ya cuando empezamos a tener sustituyentes, debido a que el ácido carboxílico es el grupo de mayor peso o el grupo principal o el grupo de mayor relevancia, depende del texto que vean cómo se van a referir a ese término. Bueno, empezamos a contar a partir de él, entonces es 1, 2 y hay un sustituyente. Y la cadena principal es de 3 carbonos. Entonces sería el ácido 2 ciclohexil por el sustituyente propanoico por tener 3 carbonos. O su nombre común, pues es prácticamente igual ya para estos compuestos con este tipo de sustituyentes. Simplemente acuérdense que es muy común que en vez de números usen esta notación de letras romanas, y en vez de ser U2, pues va a ser alfa, ¿no? Y en vez de ser propanoico, pues en este caso particular es propiónico. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos aquí de interesante? Pues tenemos un sustituyente de una acetona. Si se fijan, carbono doble oxígeno, RR. Los aldehídos y las cetonas, cuando los vamos a usar como sustituyentes, podemos usar la terminación o el prefijo oxo. Entonces vamos a ver cómo queda el nombre de este. Bueno, dice, profe, pero acaba de decir el oxo y aquí mete un acetil. Pues bueno, también este sustituyente en específico es el acetilo. ¿Sí? Que si se fijan, es prácticamente este sustituyente por acá, pero como si fuese, o sea, si no tuviese su H o su R de aldehído cetona, pues es el acetilo. ¿Vale? Y está en el sustituyente 2, entonces es 2-acetil y es una cadena de 5 pentanoico por ser un ácido carboxílico. Dejo entrar aquí a su compañero. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí de la nomenclatura? Este punto. Todos inician con ácido y terminan con oico. Eso no va a cambiar siempre y cuando el ácido carboxílico sea el grupo de mayor peso. ¿Cómo vamos a determinar eso? Bueno, hay ciertas tablas de jerarquía que nos permiten o nos resumen mucha información, como esta que les puse yo en las presentaciones. Nos las podemos aprender de memoria o podemos consultar ciertas fuentes en internet. Por ejemplo, esta liga que les pasé en la presentación de la unidad 1, pues hace un muy buen trabajo resumiéndolas, explicando y diciendo cuáles son los prefijos y sufijos más comunes para cada uno de estos compuestos, ¿no? Y aquí da su jerarquía: ácidos carboxílicos, ácidos sulfónicos, ésteres, fluorus de acilo, etc., amidas, etc., etc., etc. ¿Vale?
Entonces, pues simplemente es cuestión de revisar tablas de jerarquías. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? A ver, voy a poner la de esta para verles sus caritas. ¿Sí? Claro, la numeración es sencillita. Cuando hay ácidos carboxílicos, muchas veces ellos son el grupo de mayor peso. Entonces, la numeración de la cadena de carbonos inicia en el carbono del mismo grupo carboxilo. ¿Sí? En este carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace sencillo a un OH. Por eso todos estos tienen su numerito al inicio en 1. 1, 2, 3, 1, 2. Y aquí la pregunta sería, profe, sería 1, 2, 3 y todo esto es un sustituyente. Puede ser, pero cuando la cadena de carbonos continúa, se suele favorecer la numeración hacia la cadena más larga de carbonos que sea posible. Salvo en el caso cuando los sustituyentes son grupos ciclados. ¿Sí? Cuando es un grupo ciclado como sustituyente de una cadena lineal, se toma como si fuese un sustituyente cualquiera. Y la cadena principal se toma eso, la sucesión de carbonos más extensa que se pueda. No, no cíclica, es decir, lineal, ¿no? Por eso la línea de carbonos, la cadena de carbonos, el esqueleto de carbonos, dependiendo del texto que revisen, es luego la palabra exacta para lo que se refiere. Y todas siempre van a iniciar desde el carbón del grupo carboxilo, ¿vale? ¿Contesté bien tu pregunta? Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta este punto? ¿Y si se tuviera Dígame. algún cloro, ahí también la prioridad de numeración sería la misma o se empezaría por donde es por el extremo del cloro, por así decirlo? Aplica el mismo criterio, simplemente el que tenga mayor prioridad. En cualquier molécula orgánica que ustedes vean, al momento de dar los nombres, bueno, al menos para las sencillitas, ya si son moléculas muy grandes, pues ahí es menos fácil nombrarlas, pero bueno, no, al menos para estos ejemplos más fáciles que vemos, es muy rápido el criterio. Simplemente busquen el grupo sustituyente que tenga más peso en la jerarquía. ¿Vale? Para el caso del cloro, si en vez de ser este grupo así lo fuera un cloro, el carboxilo sigue teniendo más peso. Entonces sería 1, 2, sustituyente de cloro, 3, 4, 5. ¿Vale? Y entonces en vez de ser 2-acetil, sería 2-cloro, sería ácido 2-cloro pentanoico. ¿Vale? Sí, ¿Queda claro ese profe. aspecto? Sí, gracias. Muy bien. No se preocupen, vamos a ver todavía otras dos láminas de ejemplos de nomenclatura. No sufran. ¿Vale? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Profesor, yo tengo duda por qué en el nombre tiene guión entre palabras. Que no Eh, era solamente entre números, o pues eh, solamente es de formato. es formato. Ok. Actualmente, antes sí se podían poner así, digo, la dejé así por mala praxis. Mucho más comúnmente es sin este último guión y la palabra junta. Ahí fue error mío. Pero les digo, depende a veces de la referencia que estén viendo. Son como, digamos, pequeñas fluctuaciones dentro del mismo sistema UPAC. La UPAC favorece que en lugar del guión, que el guión no exista y toda la palabra sea junta. De tal manera que esto en vez de decir 2-ciclohexil-propanoico, sea 2-ciclohexilpropanoico. Y otra ligera variación a esta forma de nomenclatura es que el guión no exista, pero que la palabra esté separada. Es decir, 2-ciclohexil, espacio propanoico. Van a encontrarlo de cualquiera de las tres maneras en su práctica ya profesional cuando estén buscando este tipo de reactivos para comprarlos para sus laboratorios. Van a encontrar cualquiera de esas tres. Pues el que les digo, la UPAC tiene esfuerzos todos los años por
propagar una unificación completa, sigue habiendo ligeras fluctuaciones, pues porque hay un montón de idiomas en el mundo. Entonces, dependiendo literal de la referencia que ustedes estén viendo, o sea, qué libro estén viendo, de qué autor y de qué año, puede ser de cualquiera de esas tres maneras. ¿Vale? ¿Significa que una es más correcta sobre la otra? Pues va a depender de lo que la YUPAC esté diciendo ese año, ¿no? Les digo, actualmente la YUPAC favorece más a que el nombre no esté separado por guiones y toda la palabra esté junta. ¿Vale? Entonces, ¿aclarada esa duda? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, por no perder las buenas costumbres, pues estos serían sus nombres en inglés. Metanoic acid. Les digo, es exactamente el mismo criterio, simplemente por la forma en cómo el inglés está estructurado, la palabra ácido va hasta el final del nombre del compuesto. ¿Sí? Acuérdense ese detallito del inglés que luego decimos de manera chusca, es que en el inglés las palabras se dicen al revés. Bueno, aquí lo pueden ver muy claramente así, ¿no? En vez de ser ácido algo, pues es algo ácido. Y en vez de ser oico, es oic. Entonces, esta nomenclatura está mucho más fácil de correlacionar español-inglés que lo que vimos en aldehídos y cetonas. Está bien facilito. ¿Vale? ¿Significa que las preguntas que les voy a hacer en el examen van a venir en inglés? No, pero posiblemente algunos nombres de molécula por facilidad mía vengan copiados junto con la molécula en inglés. Digo, no los va a tomar por sorpresa, no es nada complejo la nomenclatura de estos nombres. ¿Vale? Luego hasta tienen la ventaja de que la palabra ácido se escribe casi igual en español y en inglés, simplemente no hay una O. Y lo mismo es con la terminación, en vez de ser oico es oic. Entonces, pues quitan y ponen la O y ya pasaron de un idioma a otro. No van a tener mayor complicación, se los aseguro. Ahora, les toca a ustedes. Denme propuestas para los nombres. Les ayudo, nada más. Esto es un sustituyente amino y esto es un sustituyente benceno que también se puede poner como fenil o fenilo. Bueno, es un sustituyente fenilo que se nombra como fenil algo. ¿Vale? Ya les dije las partes difíciles de este y este. Pues este no tiene chiste, no es un metilo, es un metil algo. ¿Vale? Ahora, ¿quién me ayuda con los nombres? Tres valientes criaturas que me ayuden con los nombres. Yo le ayudo con el segundo. A ver, alguien dijo el segundo, ¿quién me dice el primero? Porque los tengo, de hecho, la aparición de los nombres los tengo en orden, entonces mejor que alguien me diga el primero. Por primero me refiero al de hasta la izquierda, el que tiene la mina. ¿Quién me ayuda? Ya tengo candidato para el 2, me falta candidato para el 1. ¿Quién gusta? Esa es la actitud, que el profe escoja. Rocío Pérez, ¿me vas a decir el 1? ¿Quién me pidió el 2? Ahorita ya que estoy viendo sus cámaras, no, es que no lo relaciono todavía el nombre. Pues te la ganó, fue Adrián, ¿verdad? Sí, Adrián. Te la ganó Adrián, lo siento, Rocío. Rocío el 1, Adrián el 2. ¿Voluntario o los cojo yo el 3? Esa es la actitud, Miguel. Tú me vas a decir el 3. Miguel Méndez. Vale. Rocío, échale con el primero. No te preocupes. ¿Mande? Amino. Entonces dame una propuesta y lo vemos, ¿no? De todas maneras, no te preocupes, si está medio raro el nombre, lo ajustamos, no pasa nada. Entonces, dame una propuesta. ¿Se numeraría igual desde el grupo carbonilo? Ajá, de hecho ya están todos numerados, aquí de hecho debía haberle borrado eso, pero bueno, no, ahí se me pasó. Ahí está, no pasa nada. Se numeran a partir del carboxilo. Acuérdense, cuando ya es un ácido carboxílico, recuerden chicos, esa nota, digo, la pasé algo rápido, pero vale la pena retomarlo aquí. Cuando tiene ya el grupo OH como sustituyente y se convierte entonces en un ácido carboxílico, es mejor
en vez de decir el grupo carbonilo, solo para referirnos a esto, referirnos al conjunto como el grupo carboxilo. ¿Vale? Casi el mismo nombre, en vez de ser hilo es silo, entonces pues el carbono del carboxilo, el oxígeno de doble enlace del carboxilo, el OH del carboxilo, y la enumeración inicia en el carbono del carboxilo. Suena como a juego de palabras, pero se van a acostumbrar, no es algo realmente así complejísimo. Pero bueno, entonces, Rocío, iniciamos aquí la numeración, ya están los numeritos rositas. ¿Cómo sería el nombre? ¿Cómo lo propones? Cuatro-aminobutanoico. Y esto es contestando también o referente a la pregunta que me hacían. No vi el nombre de quién me la hizo, perdonen, de la separación de los nombres. Les digo, se favorece mucho así. Pueden inclusive encontrarlo hasta como ácido 4-amino espacio butanoico. Muy bien, Rocío. No recuerdo el nombre de quien me dijo el 2, perdona, fue Adrián. Sí, Dime el sería nombre del ácido 3-fenilpentanoico. ácido 3-fenil, pentanoico, pentán, porque la cadena principal es de 5. Si se fijan lo que les decía, grupos ciclados y grupos fenilo se toman como un sustituyente y no aportan al nombre principal de la cadena, por eso es pentanoico. ¿Vale? Y la tercera persona fue Miguel Méndez. A ver, Mike, ¿cómo sería este? Sería ácido 2-metilbutanoico. 3. 3, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, perdón, 3. 3. Metilbutanoico, perfecto. Facilito, ¿no? O sea, al menos en estos que son así cadenas que tienen pocos sustituyentes, es facilito, ¿no? Y nada más acuérdense de eso, todos con ácido y terminan con oico, ¿vale? ¿Qué hace eso ahí? Ay, láminas repetidas. ¿Pero no es otro? No, es el mismo. Sí, se me repitió por ahí esa lámina. Ups. Ahí está, los siguientes ejemplos. Necesito otros 3 valientes voluntarios. El de en medio, no, necesito nada más 2. El de en medio se los doy yo. Pero necesito uno para este de la izquierda y otro para este de la derecha. Voluntarios, ¿quién gustan? Yo el primero. ¿Quién dijo yo? ¿Cuál fue tu nombre? Isaac. Perfecto. Isaac el primero. Sí, pues nada perdido, es el que se ve más fácil. Bueno, los dos son prácticamente iguales en cuanto a complejidad. ¿Y quién me dice el tercero? A ver, yo lo intento. A ver si ¿Quién me digo sale. yo? Miguel. No, Miguel ya participó. Miguel, no, este es otro Miguel. Es que hay 2 Migueles. Hay 2 Migueles, perdón. Miguel Méndez, el original, y yo. Bueno, quién sea el original no sabría decirlo, pero bueno, no. Miguel Méndez y Miguel Arreola. Vale. Así es. Entonces, vale, dígame el nombre, Isaac. ¿Fue Isaac? Sí. ¿El del lunes? A ver, dime el nombre, Isaac. Ácido 4-hexenoico. Más o menos. Ojo, no significa que esté mal. Acuérdense que para alquenos y alquinos hay más de un tipo de nomenclatura. Cuando el alqueno o el alquino es el grupo dominante, es más común que se nombre como lo que tú dijiste, el hexenoico. Pero otra forma de ponerlo es esta. El nombre principal del esqueleto, guión, la posición del sustituyente, guión, enoico. Otra forma de ponerlo sería como ácido hexen 4-eno-ico. ¿No se acuerdan por ahí de cuando vimos al inicio al de cetonas que les di como 3-4 formas de poner los sustituyentes? Bueno. ¿Puedes repetir otra vez cómo sería la última forma? La última forma, si no estoy mal, podría ser como ácido
hexen 4-eno-ico. Ok. ¿Sí? Esta es la que más comúnmente pueden encontrar para este tipo de compuestos. Primero iniciar nombrando la cadena, que en este caso, como son de 6, es un hex, y luego nombrar la posición del sustituyente del doble enlace, es decir, 4-enoico. ¿Vale? El segundo, les decía, se los regalo yo, y ahorita vamos a ver unas láminas de por qué el nombre es así. Si se fijan, tiene dos grupos carboxilo. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo OH, carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo OH. A estas cosas se les conoce como ácidos dicarboxílicos. El nombre, pues, por lo que es dos ácidos carboxílicos dicarboxílicos, ¿no? A veces se simplifican mucho las cosas, otras son más complejas, ¿no? ¿Cómo es esta estructura del nombre? La vamos a ver ahorita más adelante. Y Miguel 2, Miguel Arriola. Miguel 2. Sí, este, no sería ácido y but, luego un guioncito, Ajá. 3, y, si no, es ioico. Mire, sí Inoico, la tiene. Inoico. ¿vale? Pues Muy la tenía a la bien, mitad. perfecto. Los que siguen. Al que me preguntaba del cloro, pues ahí no hay cloro, pero hay bromo, entonces ya se dan una idea. 4 voluntarios más. Yo les dije que íbamos a ver varios ejemplos. Posiblemente la siguiente clase les deje ya alguna tarea o algunos ejercicios para que refuercen esto. La ventaja es que les digo, los nombres, a menos de que la molécula sea muy compleja, no suelen ser difíciles. ¿Quién me ayuda? Necesito 4 voluntarios que no hayan participado. Entonces, y el orden, ya alguien dijo primero, el orden es, a ver, déjenme acuerdo en qué orden los puse, o sea, para eso quito la presentación. Perfecto. Ya vi el orden, ya vi el orden. El orden es arriba izquierda, abajo izquierda, arriba derecha, abajo derecha. Ahora sí, quiero mis 4 voluntarios. ¿Ya alguien dijo? No vi el nombre. ¿Quién dijo que quería el primero? Yo, Miriam. Miriam, ok. Miriam tiene el primero. Pregunta en paréntesis, chicos. ¿En este momento están viendo mi pantalla entera o están viendo todavía la presentación? Solo la- Entonces sí La se puede hacer presentación. así. Perfecto. Yo ahorita estoy viendo las cámaras. Órale. Ya, maravilloso. Ya me modernicé, ya di un paso hacia la modernidad. Ya me siento menos viejo. Perfecto. Ya le sabe. Ya le sé, ya puedo empezar a cobrar como profesor ahora sí. Ok, ¿quién quiere el segundo? Yo, Denis. Miriam, el 1, Denis el 2, ¿quién quiere el 3? ¿Quiénes me faltan? Edgar, ¿tú vas a decir el 3? Entonces, Miriam 1, Denis 2, Edgar Félix el 3. ¿Y voluntario para el 4 o lo escojo yo? Exacto. Melissa González, te toca el 4. Esa es la actitud. Muy bien. Ahora sí, échale. El primero. Sería ácido 4-bromo-3-metilpentanoico. Exacto. El que sigue, el 2. Creo que fue el 2, era Miriam. No soy yo, Denise. Miriam fue la que Sí, dijo fue al el primero. revés, perdón. Miriam fue el primero y Denis fue el segundo. Dale. Sería ácido 4-metil pentados inoico. Ándale. Eso es lo que les decía, se puede escribir de las dos formas. Si te fijas, en vez de ser pent 2 inoico, perdón, este también se puede escribir como 2 pentinoico, perdón. Ya ven, hasta yo me trabo a veces. ¿Vale?
Lo que les decía, la maravilla de la nomenclatura orgánica, pese a que la UPAC lo quiere unificar, todavía es posible usar los dos. Digo, el mundo no es perfecto. 3. El 3 dije que era para Edgar. Dale, No, Edgar. bueno, no sé, no sé si estoy bien. Es ácido Ajá. 2-metil-3-ol butanoico. Casi. 3-hidroxi-2-metilbutanoico. Ah, ok, ok. Y finalmente dijimos que era el último, Melissa González. Échale. Es que tengo duda con en el 3, ¿cómo se nombraría en el tercer Ay, sí, es cierto. Bueno, sí es cierto, el 3 no me había fijado que era el sustituyente, este sustituyente. Si se fijan, a diferencia del, me voy a regresar nomás para ese ejemplo en particular. Eso lo vimos desde, ¿dónde está ese ejemplo? Aquí. Decíamos que este sustituyente era pues el sustituyente acetilo, ¿no? Entonces podríamos decir acetil. ¿Sí? Miren este de aquí, el último, este de aquí, ¿no? Decíamos eso. Bueno, a diferencia de aquí, donde todo esto es un sustituyente, en el ejemplo... en este último, es parte de la cadena todavía. ¿Sí ven la diferencia? La cadena más larga de carbonos se favorece hasta tomar en cuenta inclusive el carbonilo. ¿Sí ven esa diferencia? Entonces no podemos decir que este cachito de aquí es un sustituyente porque él mismo es parte de la cadena. Entonces el nombre cambia. ¿Vale? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, profe, sí. ¿Sí se entiende ese aspecto? ¿No? O sea, en el ejemplo anterior, este conjunto de carbono, doble enlace oxígeno, enlace a CH3, era un sustituyente por la longitud hacia donde iba la cadena de carbonos principal. Pero en este caso, la cadena más larga de carbonos lo incluye a él. Si se fijan, si no fuese así, sería 1, 2, 3, y acá puede ser hasta 1, 2, 3, 4. Y como regla general para la química orgánica, siempre se va a tratar de tomar la cadena más larga de carbonos. ¿Sí? La cadena lineal más larga de carbonos que se pueda. Cuando eso ocurre, este grupo carbonilo se denomina como oxo. Y entonces tenemos al ácido 2-metil-3-oxo-butanoico. ¿Vale? Ojo, cuando a lo que estamos determinando como sustituyente es solo el carbonilo, el puro CO con doble enlace, es un sustituyente oxo. ¿Vale? Sí, profe. Perfecto. Más nombres. ¿Puede regresarse tantito? Tantito. No? ¿Ahí? Tú toma tus notas. Dime, te doy ahí unos segundillos. ¿Listo? Ya estufas. Excelente. Más nombres y... Ay, espero que las animaciones estén en el orden correcto. Esto no tendría que estar así. Ay, Dios, qué vergüenza. En fin. Si notan, aquí empezamos a tener una diferencia bien interesante. Por ejemplo, aquí ya no tenemos una cadena lineal de carbonos. Este CO2H es el grupo carboxilo, ¿eh? Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo a 1H. ¿Vale? Sí, pues no, no había visto, perdón. Gracias por el comentario. No escuché el timbrado. Vale. Bueno, les decía, si se fijan, aquí ya no hay una cadena lineal de carbonos como en este caso o este caso, ¿verdad? Y además, pareciera que en realidad el carboxilo es el sustituyente. ¿Sí observan esa diferencia? Bueno,
Cuando tenemos esos detalles, lo mismo aquí, que el grupo carboxilo es más bien como que está fuera del conjunto, o visto de otra manera, cuando en realidad el compuesto principal es un ciclado, es decir, que el grupo carboxilo es un sustituyente de un anillo aromático o de un anillo ciclado de carbono, pues entonces el sufijo cambia. Ay, perdón, aquí me equivoqué, es prefijo. Ojo, prefijo. Digo, no, sí, sufijo, no. Perdón, se me va la onda. O sea, el sufijo cambia en vez de ser oico a carboxílico. Y entonces es un ácido donde es 1, 2, 3, oxo, porque tiene el carbonilo, ciclopentanoico. Ciclopentano, perdón, carboxílico. Va de nuevo. Este es un sustituyente. Y el primer carbono no empieza a contar desde el carboxilo, sino del carbono al que está unido el carboxilo. Y entonces se vuelve 1, 2, 3. El carbono 3 es un carbonilo, entonces es un sustituyente oxo. Y el ciclo es de 5 carbonos, entonces es un ciclopentano. Y la forma de nombrarlo es que es un ácido 3-ciclopentano carboxílico. Con esa misma estructura en mente es 1, 2, cloro, ciclohexano carboxílico. Y es un ácido. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos cosas que tomar en cuenta. Cuando es solamente un esqueleto lineal, el conteo de carbonos inicia en el carbono del carboxilo, como se puede ver en esta imagen, o en esta, o en todas. Y la forma de nombrarlo es ácido, lo que sea, oico. ¿Vale? Cuando la estructura principal ya no es una cadena lineal, sino es un grupo fenil, o sea, un benceno, un aromático, o un grupo ciclocarbonado, o un ciclocarbonalgo, y el carboxilo pasa a ser un sustituyente de ese anillo, entonces va a seguir siendo un ácido porque el ácido carboxílico o el grupo carboxilo sigue siendo el de mayor peso, pero en vez de terminar en oico, termina en carboxílico. Y el conteo de carbonos, en vez de iniciar en el carbono del carboxílico, inicia en el primer carbono con el que está conectado al ciclo. ¿Vale? Entonces, en vez de que sea 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Se entiende ese aspecto? Aquí es donde les decía que hay como 3, 4 cosas que tomar en cuenta para los nombres. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces nada más tengan en cuenta eso. Si la cadena es lineal, si el esqueleto o la estructura es lineal, pues es un ácido oico. Si el esqueleto es un ciclo, es un compuesto ciclado, o es un aromático, entonces es un ácido carboxílico. O sea, regresa a su nombre original. Muy bien. Y ahora vemos otra cosita interesante, prosiguiendo, que es del ejemplo anterior que les decía. Si se fijan, aquí tenemos dos grupos carboxilo, uno en cada extremo. Ojo también aquí, cuando haya dos grupos carboxilo, a esto se le conoce como un ácido dicarboxílico, porque tiene los dos grupos. Y estos van a estar siempre en los extremos o en extremos de la estructura. ¿Por qué? Porque al ser el grupo carboxilo, si se fijan, este carbono solo puede estar unido a una cosa. Por eso siempre van a estar en los extremos. Es análogo al grupo aldehído, que al tener que estar unido también a un
a un oxígeno por doble enlace y a un hidrógeno, pues el aldehído también tenía que estar siempre en los extremos de la estructura. Lo mismo le pasa al ácido carboxílico, ¿vale? Y la forma en cómo lo nombramos es exactamente igual. Simplemente en lugar de terminar en oico, termina en dioico. ¿Sí? Si se fijan, si la terminación anterior era oico, pues ahora nada más agreguen el prefijo di, porque son dos. Dioico. Dos carboxilos. ¿Vale? Y la numeración de los carbonos va a ser a partir del extremo que tenga el grupo funcional de mayor peso o que tenga los sustituyentes. Por ejemplo, para este, el extremo de la izquierda es el que tiene el sustituyente, entonces se cuenta desde acá. Para este es el extremo de la derecha el que tiene más cerquita al sustituyente, entonces se cuenta desde acá. ¿Vale? Y entonces, pues para darles nombres sería el ácido 1, 2, etil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano, di, porque hay dos, oico. Y en este caso sería el ácido 1, 2, 3, cloro, hexano, dioico. ¿Sí? Exactamente las mismas reglas, simplemente en vez de ser ácido oico, es ácido dioico. Y entonces ya con eso vimos 3 nombres para los ácidos carboxílicos. Cuando solo hay un grupo carboxilo, es decir, CO2H, pues es ácido oico. Cuando en vez de ser una estructura lineal, es una estructura cíclica o un aromático, pues es ácido carboxílico. Y cuando hay dos grupos carboxilo, es un ácido dioico. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Sí, Si profe. se fijan, lo importante es identificar cómo es el esqueleto. Si es lineal, o es oico, o es dioico. Si es un ciclo o un aromático, pues es carboxílico. Y si hay dos grupos carboxilo, es decir, este CO2H, pues es un dioico. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Por eso les decía que esto está como medio confusón porque son más de una forma de nombrarlos. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos. Más ejemplos. Este de en medio, ignórenlo, el C, perdón. El C no lo vamos a hacer. Porque este tiene su propia nomenclatura. Entonces nos falta ver una cuarta nomenclatura para ácidos carboxílicos. Entonces vamos a enfocarnos en todos menos en el C. Entonces necesito 1, 2, 3, 4 voluntarios más. ¿Quiénes me faltan de participar? Ya participaron un montón, vamos a ver quiénes me faltan. Me faltan Teresa, me falta Teresa Sánchez, me falta Fernanda Nayeli, me falta Esmeralda Ramírez. Miguel Méndez, ¿ya participaste? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Tú sí. Miguel, Adrián y Rocío ya participaron. Daniel Reséndiz, ¿no has participado? No, profe. Tú no, perfecto. Irán tampoco. No, ¿o sí ya participaste, Irán Roberto? No, profe. Ok, tú tampoco has participado. Denis no ya participó. Quetzali Hernández no ha participado. Miguel 1 y Miguel 2 ya participaron. Josué no ha participado. Y José Manuel, ¿ya participaste? No te escucho, criatura. ¿Ya participaste o no sirve tu micrófono? Si no, A él si no creo que sirve. no le sirve el micrófono, Ah, profe. bueno, nomás si quieres ponlo ahí en el chat de que no sirve tu micrófono, no pasa nada. Muy bien, entonces vámonos en ese orden. ¿Cuántos necesito? 1, 2, 3, 4. Van a ser Teresa, Fernanda, Esmeralda, y ¿quién dije que seguía? Y Daniel Reséndiz. Ustedes 4. Yo digo la profe. No, es en el orden en el que los dije. Ah, ¿en qué orden dijo? Entonces, Va, Teresa Sánchez va a decir el A. Fernanda Nayeli va a decir el B.
El C dijimos que no cuenta. Entonces Esmeralda tiene el D. Y Daniel Reséndiz tiene el E. Muy bien. Pues vamos. Y te tocó el más facilito primero. Pues dale, pues dame el nombre. Es ácido 2-metilbutanoico. Exacto. El B, échale. Sería ácido 3-enopentanoico. Al revés. Ok. Las dos están bien, no pasa nada. 3, Ok. pentenoico. Pentenoico, no pentaeneoico. Pentenoico, si lo vas a decir así. Acuérdate, por ser un alqueno. Muy bien. La C dijimos que no cuenta, pero les doy el nombre y ahorita vemos por qué se llama así. 4-bromobutanoato de sodio. La D, Sería ácido X6-enoico. no. Recuerden, jóvenes, este C6H5 es un fenilo. Ok. Es un aromático. Ese tenía truquito porque luego se nos olvida esa estructura. Pero recuerden, C6H5 como sustituyente es un benceno, es un fenil. ¿Vale? Entonces, ácido, 5 porque es 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenil y por ser de 5, pues es pentanoico. ¿Vale? Y el último. Ácido 2-enoico. A ver. No, 3. Y vamos a contarlo. 1, 2, 3. En el sustituyente 3, podemos ver hacia dónde, tenemos que ver hacia dónde se va a ir nuestra cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por cualquiera de los dos lados se puede ir. Entonces, podemos darle preferencia al lado que tiene el doble enlace. Entonces, le vamos a dar preferencia al alqueno en vez del alcano. Entonces, es 3-etil pentén. Ay, ahí me faltó el número. Sería pentén 3-enoico o 3-etil pentenoico. ¿Sí se entendió esa? Aquí me faltó un 3. Pentén 3-enoico o 3-etil pentenoico. ¿Qué es lo que decíamos? Puede ser de las dos formas. El nombre de la cadena larga, guión el número donde está el doble enlace, guión enoico, que esta es la forma más correcta. ¿Por qué? Porque especifica en qué carbono está el doble enlace. ¿Se entiende entonces por qué es preferente aquí el 3? Aquí me faltó ese 3, una disculpa. Pensé que lo había puesto en el nombre. Es más, se los corrijo de una vez. ¿Qué lámina es? La 14. Pentén 3-enoico. Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Están viendo la presentación, chicos? O sea, Sí. ¿es lo que se muestra en sus pantallas? Sí, profe. Perfecto. Sería de esta manera. Como tiene preferencia el alqueno al alcano, entonces la cadena la vamos a tomar por el lado del alqueno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería en el sustituyente 3 hay un etilo y en el sustituyente 3 también es donde está el doble enlace del pentenoico. ¿Vale? ¿Se entiende ese aspecto? Por eso en realidad, bueno, nada más cerrando eso de los alquenos, se favorece que sí se ponga en qué número está el doble enlace, porque podría estar aquí o podría estar acá. Y obviamente no sería la misma molécula si está en alguno, en uno o en el otro. Muy bien. Ahora, este compuestito de aquí se le conoce como una sal de un ácido carboxílico. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo es eso de sal de un ácido carboxílico? ¿Qué recuerdan cuando, o qué recuerdan o qué aprendieron en sus clases generales de química cuando decían sales?
¿Qué es lo que les viene a la mente cuando ustedes escuchan sal? Pues a lo mejor lo que les viene a la Binaria y mente. cuaternaria. Y Dígame. terciaria. ¿Cómo? Binaria, cuaternaria y terciaria. Perfecto, estamos hablando ahí de un tipo de sales, pero ¿qué más podemos pensar en sales? Que tenía un metal. ¿Qué puede tener un metal? ¿Salió un compuesto tal vez con un metal? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, yo no sé qué vieron en su química general, pero a veces esto se aborda de una u otra, en mayor o menor grado, ¿no? No pasa nada. ¿Qué más? Se ¿Qué más? ¿Qué más producía me pueden decir? reacción redox, ¿no? De ácidos y bases que se neutralizaban. Ok, por ahí hay un término, te fuiste entonces hacia reacciones ácido-base y también a reacciones redox. Son dos tipos de reacciones diferentes, acuérdense. No es lo mismo hablar de una oxidorreducción que hablar de una reacción ácido-base. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ahí me están diciendo que hay un tipo de cosas que se llaman sales primarias, terciarias, cuaternarias y todo eso. Me están diciendo por allá que son compuestos que tienen metales. Por acá me dicen que están involucrados en reacciones de ácidos y bases y reacciones redox. ¿Qué más me pueden decir? Que son Por ahí compuestos iónicos. que son compuestos iónicos, por ahí tal vez no lo quieren decir porque a lo mejor lo consideran poco formal, pero pues está la sal de mesa que usamos para darle sabor a la comida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, vamos concretando. Me dijeron un montón de cosas. Algunas más acertadas que otras, vamos a decirlo así. El último que mencionó de los compuestos iónicos es la respuesta más formal. Las sales son compuestos sólidos que están unidos por enlaces de tipo iónico. ¿Sí? Una de las peculiaridades que tienen los compuestos de tipo iónico, en particular las sales, es que suele haber una diferencia en electronegatividades en los átomos que las componen, una diferencia grande en las electronegatividades. Además de esto, tienen la peculiaridad de que suelen disociarse en gran porcentaje cuando entran en contacto con el agua. ¿Qué es esto de disociarse? Pues que se separan en iones positivos y en iones negativos. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Todos esos términos les suenan a algo? A ver, Vamos bien, profe. vale, muy bien. Ahora, ¿qué tiene eso que ver o qué carajos tiene que ver la sal de mesa que le da sabor a la comida con hablar de sales de ácidos carboxílicos? Bueno, cuando un ácido carboxílico, y aquí también vamos a tomar el aspecto del pH, o de ácidos y bases, mejor dicho. También cuando hablamos de ácidos, hay por ahí una serie de términos, ¿no? Tenemos compuestos iónicos. Y decimos que los compuestos iónicos, es decir, átomos que están unidos por enlaces de tipo iónico, cuando entran en contacto con el agua se ionizan, se separan en los iones constituyentes, en iones positivos y iones negativos, en aniones y cationes, ¿vale? Y a su vez estos compuestos iónicos, esta capacidad de separarse en iones en el agua, los subdivide en categorías que se conocen como electrolitos fuertes y electrolitos débiles, que simplemente se refiere a que los electrolitos fuertes son compuestos iónicos que cuando entran en contacto con el agua se separan casi la mayoría de los átomos, es decir, se disocian casi al 100%. Si yo metí un mol de un electrolito fuerte en agua, yo espero que tenga un mol de un ion y un mol del otro ion, ¿verdad? Y tenemos lo otro que se conoce como electrolitos débiles, que es lo mismo, pero los electrolitos débiles no se disocian al 100%. Es decir, solo un pequeño porcentaje de de todo el conjunto de moléculas se va a separar en iones, ¿no? ¿Hasta ahí más o menos? Digo, son algunos conceptos algo generales de química, pero pues a veces se nos llegan a ir o se nos van, ¿no? ¿Vale?
Ahora, ¿qué carajos tiene eso que ver retomando a los ácidos? Bueno, los ácidos, al igual que los electrolitos, se dividen en ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no? Simplemente denotando si la separación del hidrógeno y el otro átomo es, o el otro compuesto es por completo, o sea, todos se separan, o solo un pequeño porcentaje de todo el ácido va a separarse en protones y en el anión correspondiente. ¿Va? Simplemente esto es un recordatorio general. Bueno, los ácidos carboxílicos entran en esta categoría de electrolitos débiles o ácidos débiles. ¿Vale? Esto significa que de todas las moléculas de ácido carboxílico que estén presentes en un medio que los pueda dispersar, hablemos del agua, solo una parte, un porcentaje de ellas van a aportar, se van a separar en hidrógeno, en protones, y en el ion carboxilato. El ion carboxilato es esto de aquí. Es el ácido carboxílico cuando le quitas el hidrógeno que está unido al oxígeno que está unido al carboxilo. ¿Vale? Por eso es, en vez de ser CO2H, pues se vuelve nada más CO2 y adquiere una carga negativa. Y a este ion que queda aquí, pues se le conoce como el ion carboxilato. ¿Vale? Bueno, este ion de aquí puede unirse a otros compuestos para formar compuestos iónicos, es decir, para formar sales. Como por ejemplo, si ese ion carboxilato, de lo que sea esa R que esté unida, esté formando un compuesto iónico con sodio, entonces tendríamos una sal de ácido carboxílico con sodio, que es justamente el ejemplo de aquí. Es el ion carboxilato, carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo oxígeno, que en vez del hidrógeno tiene un metal. Principalmente metales alcalinos, es lo más común. Acuérdense, los metales alcalinos son los de la primera columna de la tabla periódica. Y entonces, en vez de ser un ácido carboxílico, es una sal de un ácido carboxílico. Por eso no tiene la palabra ácido en su nombre. Y por eso tiene el de sodio hasta el final. Porque recordando un poquito de nomenclatura de sales, es el nombre del anión seguido de y el nombre del catión, del elemento del catión. Por eso, por ejemplo, tenemos a la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, el sodio unido al cloro, el anión es el cloro, entonces es cloruro de sodio. Y en este caso es el nombre que sea carboxilato de sodio, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Y sé que está un poquito extensa la explicación que estoy dando, pero es nada más para tratar de abordar todo el contexto necesario de química general para entender estos aspectos, ¿no? Digo, si ya lo sabían todos estos, pues bueno, una disculpa por retomar algo que ya sabían, y si no, pues que les sirva esta información de retroalimentación que les estoy dando de química general. ¿Vale? Y aquí está el ejemplo, ¿no? El ion carboxilato con su respectiva R, que está formando un compuesto iónico con sodio, con un metal alcalino. ¿Cómo los vamos a nombrar? La palabra ácido se elimina de la nomenclatura y en vez del oico se sustituye por ato de el metal que esté acompañando. Entonces, en vez de o cuando era un ácido carboxílico, hubiera sido el ácido etanoico. Pero cuando pierde su hidrógeno y es sustituido por un sodio, deja de ser un ácido y se vuelve un etanoato de sodio. ¿Vale? Como también el nombre común de esto, perdón, era el ácido acético, pues también se puede convertir el nombre común, pero a la sal. Y en vez de ser el ácido acético, esto se vuelve el acetato de sodio. Y si le quitáramos el ion sodio, si le quitáramos esto de aquí, este anión completo sería el ion etanoato o el ion acetato.
¿vale? Eso viene ya no de nomenclatura de ácidos carboxílicos, sino eso viene más bien de la nomenclatura general de cualquier compuesto iónico, ¿vale? Y entonces por eso el nombre de esta cosa es el nombre de todo el anión, 1, 2, 3, 4 bromobutanoato de sodio. Si esto perdiera el sodio y recuperara su hidrógeno para volver a ser un ácido, pues entonces sería el ácido 4-bromobutanoico. ¿Vale? Entonces es muy fácil, o sea, la nomenclatura va a seguir exactamente las mismas reglas para los ácidos carboxílicos, simplemente se quita la palabra ácido y se agrega la terminación ato de. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Digo, sé que está un poquito pesado porque es un montón de nomenclatura y son como 4 o 5 casos diferentes, pero por eso les decía, hoy nada más vamos a vernos hasta aquí más o menos, hasta nomenclatura y ahorita unas cositas del pH, bueno, de la constante de acidez, y hasta ahí lo dejamos. ¿Vale? Y algunas propiedades curiosas que tienen las sales de los ácidos carboxílicos es que, bueno, no sé si se acuerdan, hace muchos días, tal vez no, porque ya tiene muchos días que no nos veíamos, les decía, por ejemplo, o veíamos en los aldehídos, que los aldehídos se pueden oxidar muy fácilmente en contacto con el aire, con el oxígeno del aire, a su ácido carboxílico, ¿verdad? Y esa conversión de aldehído a ácido carboxílico le daba un olor característico a los aldehídos. Un olor como desagradable, porque muchas veces los ácidos carboxílicos tienen olores desagradables o olores muy fuertes. Pues resulta que cuando le quitas el hidrógeno al ácido carboxílico y le metes un metal alcalino o alcalinoterrio principalmente para formar una sal, el olor se vuelve muy ligero. Entonces, de entrada, las propiedades organolépticas de las sales son diferentes a las de los ácidos, para este caso, ¿no? Otra peculiaridad que tienen es que sus puntos de fusión se elevan descaradamente y esto tiene que ver con que estás formando pues ya un enlace iónico bastante rudo, entonces pues todos los enlaces iónicos tienen puntos de fusión muy, muy altos. ¿Qué otra cosa? Principalmente las sales de los metales alcalinos y las sales de amonio son las que son solubles en agua. Las sales de metales alcalinoterrios no son solubles en agua. ¿Sí? Recordatorio, sales, metales alcalinos, primera columna de la tabla periódica, potasio, sodio, por ejemplo. Metales alcalinoterrios, segunda columna, y ahí ya tenemos al calcio y al magnesio. Y el amonio es el NH3, con un signo positivo. ¿Vale? Nada más para que ahí no se me pierdan con esas palabras. Y bueno, no, lo que decía aquí, las sales de metales alcalinoterrios y la mayoría de los metales de transición, es decir, los que están en medio de su tabla periódica, pues suelen ser insolubles en agua. Y como última curiosidad, algunos jabones, como por ejemplo con los que nosotros nos limpiamos nuestro cuerpecito, están compuestos de sales de ácidos carboxílicos con cadenas alifáticas grandes. ¿Sí? Como pequeña curiosidad. Si le quieren extender esta curiosidad a otras cosas muy interesantes, los jabones, este tipo de compuestos iónicos, no solo tienen utilidad para lavar nuestro cuerpecito, sino también tienen utilidad en química, pero reciben otro nombre, reciben el nombre de surfactantes. ¿Han escuchado esa palabrita, surfactante? Bueno, un surfactante es comúnmente un compuesto que es una cadena alifática grande, es decir, una cadena de carbonos grande, y que en el extremo de esa cadena puede formar, puede disociarse en agua, ¿sí? Puede formar, tiene una polaridad en un extremo y luego tiene una cadena alifática muy grande. Y entonces esto lo convierte en un compuesto que en uno de sus extremos es polar y en todo el resto de la gran cadena alifática es no polar. Entonces, esto le permite interaccionar con moléculas tanto polares como no polares. ¿Y esto para qué carajo sirve? Bueno, esta peculiaridad de estos
moléculas que se llaman, estos compuestos que llaman surfactantes, es que dependiendo de lo que sea que esté en el agua, una parte de la cadena, una parte del compuesto se le va a pegar a lo que sea. Si lo que está en el agua es polar, la cara polar del surfactante se le va a pegar y lo va a rodear y lo va a volver una burbujita. A esa burbujita se le conoce como micela. ¿Y eso para qué demonios sirve? Pues ese mecanismo de formar burbujitas en torno a los compuestos en el agua es lo que permite que los jabones o los detergentes limpien la ropa, por ejemplo, como aplicación cotidiana. La espuma que se ve que hace el jabón son estas burbujitas que van rodeando a la mugre y empiezan a flotar y se entran en contacto con el aire y forman estas burbujas esponjosas, jabonosas, mejor dicho. Ese es el mecanismo con el que funcionan los surfactantes para limpiar la ropa, ¿vale? Si nos vamos a una aplicación menos cotidiana o menos mundana y más de laboratorio de química, este tipo de técnicas sirven para desinfectar el agua, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua grandes, municipales, y también sirve para llevar a cabo cierto tipo de reacciones en específico. Aquí es cuando yo hago trampa y jalo todo este tema a lo que yo sé, mi área de expertise de nanomateriales. Y por ejemplo, esa misma metodología de materiales surfactantes, o sea, cadenas alifáticas grandes que en un extremo tienen una parte polar, tiene aplicación para la creación de nanomateriales por una técnica que se llama microemulsión, que básicamente es decir, hacer burbujitas chiquitas. Lo que tiene de coqueto esto, ya nada más para cerrar eso y terminar esta otra parte, es que estas microburbujitas que permiten los surfactantes, estas sales, se vuelven micro y nanoreactores químicos. Es decir, cada una de esas pequeñas burbujitas se vuelve un sistema de reacción química independiente. Y esto traducido a materiales, por si eso pueda ser de interés para su futura forma, para ustedes como futuros ingenieros biomédicos, pues permite controlar nanomateriales en tamaño muy pequeño. Y esto nos permitiría hacer, por ejemplo, nanopartículas de un metal cualquiera, con la ventaja de que al tener tamaño bien chiquito y poderlo dispersar muy bien, pues esos mismos metales nos pueden servir como punto de anclaje para poner por ejemplo, anclar cierto tipo de enzimas o cierto tipo de moléculas orgánicas sensibles para crear sensores, por ejemplo, por dar un ejemplo mundano nada más, ¿no? Entonces, cierto tipo de biosensores utilizan estas metodologías. ¿Vale? Final de la nota técnica. Nota curiosa número 3, para que se me desaburran ya para el final de la clase. Nota curiosa número 3. Esta nota tiene más impacto en los gringos, porque hasta donde yo sé, esta era una tendencia más de los estadounidenses. Y es que así como existe la frase de que una manzana al día te aleja del doctor, one apple a day keeps the doctor away, pues algo así tienen de metodología o de pensamiento, o tenían, espero que ya con los años esto haya disminuido, para tomar paracetamol. Perdón, para tomar aspirinas, ando medio perdido. Es que también hay muchos dichos con el paracetamol, pero en este caso es de las aspirinas. Y es que existía la creencia, y aún existe, de que tomar aspirinas diarias mejora tu salud. Y tal vez acá, como en México, no es algo tan común, uno piense, pero oye, así automedicarte y estarte echando aspirinas todos los días, como que suena raro, ¿no? Digo, hay quienes padecen, por ejemplo, de dolores de la cabeza y todo el tiempo están tomando aspirinas, ¿no? Pero acá los gringos luego ahí tienen sus tendencias raras y una de ellas era tomar aspirinas así todos los días como si fueran vitaminas. Bueno, resulta que no. Digo, las aspirinas son una cosa maravillosa. Aquí está la molécula, es el ácido acetilsalicílico. Aquí está el grupo carboxilo. Y bueno, no, la maravilla de la aspirina es que, créanlo o no, tiene más de 2000 años acompañando a la humanidad. Algunos textos inclusive dicen que tiene como 4000 años desde que hay registros históricos que acompaña a la humanidad, pero no en la forma de comprimidos así chiquitos como lo usamos ahora, ¿no? Como la mayoría de las medicinas empezó como una medicina de plantas, de tratamientos con plantas, ¿vale?
Y bueno, resultaba que en estas plantas medicinales había compuestos activos que al entrar en contacto con el metabolismo de las personas, pues terminaban convirtiéndose en aspirina y la aspirina hacía su chamba. ¿Vale? Como dato curioso. Y bueno, ¿qué se sabe actualmente? Pues bueno, no tomen medicinas, nomás porque sí, jóvenes, no se automediquen. Digo, si tienen un dolor de cabeza, bueno, échense una aspirina, y si es constante durante mucho tiempo, pues váyanse y revisen, ¿no? A lo mejor tienen una migraña u otras cosas. Las aspirinas también a veces la gente las toma cuando tiene dolores musculares. De hecho, hay personas que después de hacer ejercicio, cuando son las primeras veces que hace ejercicio, para aliviar el dolor muscular, se echa una aspirina. También hay gente que lo hace. Se puede hacer, pero, no debe de tomarse de manera prolongada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay estudios actuales que correlacionan que si bien es cierto que las aspirinas pueden ayudar a tratar un montón de enfermedades, muchas más de las que se imaginan. De hecho, para pacientes con problemas cardíacos hay ciertos tratamientos que involucran tomar aspirinas, para ciertos tratamientos de personas con obesidad o para ciertos tratamientos de cáncer hay aspirina como parte del tratamiento. Hay un montón ahí de reacciones bioquímicas muy complejas e interesantes involucradas en la interacción de la aspirina con el cuerpo humano. Pero, también los estudios han comprobado que automedicarse a tomar aspirinas puede tener riesgos, entre ellos sangrado interno. Y en vez de ayudarte a tus problemas cardíacos, te los puede empeorar. Hay cositas muy desagradables que pueden pasar por automedicarse mucho. Por ejemplo, si son de los que toman aspirinas muy seguido, no se los aconsejo. Otro de los efectos que tiene la aspirina es, entre comillas, es un adelgazante de la sangre. Y esto puede terminar afectándoles su presión arterial o inclusive problemas cardíacos. Entonces también no se automediquen, jóvenes. Y bueno, ese es el fin de la nota 3, notas curiosas para que sea lo menos pesada posible la clase. Y bueno, no, vamos terminando ya lo de hoy. ¿Qué vimos hoy? Propiedades de los ácidos carboxílicos son prácticamente el mismo concepto que para aldehídos y cetonas, simplemente que la presencia de este grupo OH incrementa la solubilidad en agua, permite formar más puentes de hidrógenos, por lo tanto, pues, por eso mejora la solubilidad en agua, permite la formación de puentes de hidrógeno entre las diferentes moléculas de los ácidos carboxílicos, cosa que no era posible en aldehídos y cetonas. Acuérdense, aldehídos y cetonas no forman enlaces entre ellos, no forman puentes de hidrógeno entre ellos mismos, y esto deriva en tener puntos de fusión y puntos de ebullición generalmente mayores a los de aldehídos, cetonas, alcoholes, de pesos moleculares similares. ¿Vale? Eso respecto a las cosas más relevantes de sus propiedades físicas. Luego vimos las nomenclaturas, que hay como 4 criterios. Si es una cadena lineal, bueno, tiene su criterio, ácido oico. Si es en vez de ser una cadena lineal, es un aromático o un grupo benceno o un compuesto ciclado de carbono donde el grupo carboxilo es el sustituyente, pues en vez de ser ácido oico, es ácido carboxílico. Si hay dos grupos carboxilo, pues entonces en vez de ser ácido oico, es ácido dioico. Y finalmente, si en vez de tener un hidrógeno unido al oxígeno, tiene un metal, pues entonces estamos hablando de una sal de un ácido carboxílico. Y en estos casos, pues ya no es un ácido, pierde la palabra ácido y adquiere la terminación, estas no me las sé de memoria todas, a ver, ¿cómo era la terminación? Era ato. Entonces se vuelve, en vez de un ácido oico, se vuelve un ato de el metal. ¿Vale? Ese es el resumen ejecutivo de lo de hoy. Muy bien, y recuerden, nada más última nota, los carbonos se enumeran a partir del carboxilo para todos los casos, excepto para los casos unidos donde el carboxilo está unido a un anillo. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Yo espero no haya sido demasiado pesada la clase hoy. Por eso traté de poner varios ejemplitos ahí para que participaran ustedes. Y bueno, hay unas notas curiosas para tratar de hacer un poquito menos pesada la clase.
Finalmente, una pregunta para ustedes, jóvenes. Ay, perdón. Una pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Se acuerdan de lo que es una constante de equilibrio químico? ¿Lo llegaron a ver? Como que sí lo llegamos a una práctica, pero no me acuerdo qué Ok. es. Ok. Chéquense este video. Se los puse en el chat. Es una divulgadora de ciencia española. Explica con peras y manzanas los temas de química. Y en ese video que les pasé, habla específicamente de lo que es el equilibrio químico y las constantes de equilibrio químico. ¿Vale? Échenle un ojo. No dura mucho, dura 11 minutos. Cualquier momento de hoy, mañana o cuando sea, échenle un ojo. Está facilito. ¿Por qué es importante? Porque de este concepto de constante de equilibrio deriva otro concepto que se conoce como constante de acidez. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Y esta cuestión de la constante de acidez, la van a ver, la vamos a seguir viendo en ácidos carboxílicos y la van a ver cada que aborden cuestiones o es muy común abordarla en cuestiones de reactividad de moléculas y mecanismos en química orgánica. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. La constante de acidez es una forma fácil de ver o es una representación de qué tan fuerte es un ácido. ¿Sí? A lo mejor ese conceptito de fuerza de un ácido llegaron a escuchar por ahí. Entre otras cosas, eso tiene un impacto en cuanto a la estabilidad de una molécula en medio acuoso, de una molécula que se denomine ácido. Y tiene impacto también, entre otras cosas, digamos, en ciertas cuestiones de reactividad y de mecanismos de reacción. Entonces, no se preocupen, no vamos a meternos súper a fondo con mecanismos de reacción. Es algo que me parece que, salvo para ayudarlos a visualizar cómo es que suelen ser interacciones entre moléculas, ahondar en los mecanismos de reacción me parece que puede ser un poquito pesado en general. Por eso casi no los he querido abordar. Son muy pesados y salvo que se vayan a meter demasiado a fondo en química orgánica, puede que no sean tan necesarios. Por eso casi los veo nada más como ejemplos. Pero lo que tienen de útil es que ayuda a visualizar cómo suele ser una interacción entre dos moléculas. Y eso tiene como impacto que les permite visualizar también cuáles son los posibles productos. Por eso lo he visto un poquito más de lejitos, así como, porque son cosita complicada. Entonces, por eso, tal vez lo aborde hacia el final de la unidad 3, ya como concretando de, bueno, para estas moléculas que tienen el grupo carbonilo, pues por ahí van las cosas. ¿Vale? Pero hasta ahorita prefiero enfocarlo más hacia los tipos de reacciones generales y qué cosas pueden esperar. Como por ejemplo, qué pasa si oxidan un aldehído o una acetona, qué pasa si le adicionan un alcohol, qué pasa si lo reducen, qué pasa si son un agente oxidante fuerte o débil, cómo pueden modificar un esqueleto de una molécula para meterle un grupo aldehído o para meterle un grupo alquilo. Este tipo de cosas más de información, más que abordar el cómo es el mecanismo específico de cada uno. ¿Vale? Bueno, cerrando esto, finalmente, pues les recomiendo ver ese video para que se desempolven eso o recuerden o les dé una noción general de lo que es una constante de equilibrio y cómo eso deriva en lo que se llama una constante de acidez, que aplica específicamente para ácidos y bases débiles, los cuales el ácido carboxílico es un ácido débil. ¿Vale? Y bueno, lo dejamos ahí. La siguiente clase, este miércoles sí hay clases, ¿verdad? No es puente. Creo que nada más, sí, no vimos bien el calendario, Simona. Sí, las únicas días libres son el 15 y luego pues las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Muy bien. Entonces el miércoles continuamos esto, vamos a ver esta cuestión de la acidez y ya vamos a entrar con reacciones.
¿vale? Y yo creo que el mismo miércoles les dejo algunos ejercicios para que reafirmen esta cuestión de nomenclatura y las reacciones que veamos, ¿vale? Bueno. Sí, profe. Últimos 5 minutos, preguntas o algo que tengan inquietud, jóvenes. De momento no, profe. Muy bien, criaturas. Entonces, tengan muy bonito día. Nos vemos el miércoles. Coman rico, descansen y pues ya nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego, profe.